Voy a hablar de un pensador, un filósofo absolutamente fundamental en el siglo XX, que es Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis nace el año 1922 en Grecia. Estudia en Atenas Derecho y Economía. A los 19 años ya entra en el Partido Comunista y empieza a formar parte de la resistencia antinazi, ¿no? El año 1945, a los 23 años, emigra a Francia, que es donde desarrollará su vida y su obra, sus clases, su actividad política, ¿no? Ya llega a Francia cuestionando lo que significaba la Unión Soviética y los partidos comunistas. Entrará al Partido Comunista Internacionalista, de carácter trotskista, pero rápidamente, junto con su compañero Claude Lefort, ya plantearán ir mucho más lejos de lo que plantea el trotskismo. De hecho, el trotskismo mantiene una idea de vanguardia que ellos cuestionarán, la propia estructura jerárquica del partido, y caracterizan a la Unión Soviética como un Estado obrero degenerado, mientras ellos lo entenderán cada vez más como un capitalismo burocrático y la burocracia como una clase social dominante, similar, digamos, a la de la burguesía, los países de capitalismo no burocrático, ¿no? Todo ello les llevará a romper con el Partido Comunista Internacionalismo, con el trotskismo, con el leninismo, incluso a cuestionar el marxismo, ¿no? Y fundarán una revista muy, muy interesante de la época, el año 1948, que durará hasta el año 1967, que es Socialismo Barbarie. Una revista, un grupo totalmente, yo diría que precursor, innovador de muchas de las cosas que se han ido desarrollando posteriormente, ¿no? La obra de Castoriadis es inmensa, rica y heterogénea, ¿no? Por una parte, desde un punto de vista, digamos, más político, que de hecho es quizás la actividad fundamental de su vida y también de su obra, todo el replanteamiento que hace de lo que significa Atenas. Atenas como el escándalo de una sociedad capaz de cuestionar la tradición, lo instituido, es decir, una sociedad instituyente, creativa, capaz de decidir, sin estar sometido a una herencia, cuáles son las leyes, cuáles son las instituciones, cuál es la forma de vida que se decide. Todo ello muy centrado en la idea fundamental, que es la idea de autonomía. La autonomía individual, pero como formando parte en relación siempre con lo público, con lo común, con la autogestión, es decir, la participación en la vida política. Es decir, no entender la autonomía como una forma de individualismo, sino la autonomía como el punto de partida, digamos, para abrirse a lo plural, a la relación, a la sociedad, a la cosa pública en la que hay que participar. Y para Castoriadis, Atenas es la experiencia histórica donde esto se pone de manifiesto. Por lo tanto, una gran parte de su obra estará dedicada, de hecho, a estudios sobre la filosofía y la política griega, ¿no? Para Castoriadis, la idea de emancipación, que es la idea que mantendrá, la emancipación como esta posibilidad de una vida autónoma, tanto a nivel individual como a nivel social, solo será posible en una sociedad democrática. Pero la democracia es, para Castoriadis, una cultura, una forma de estar en la sociedad, una forma de participación sobre la base
de una información y de una formación. Para Castoriadis no se vive, digamos, en las sociedades liberales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, no se vive, digamos, en sociedades democráticas, porque no existe esta participación, sino en lo que él llama oligarquías liberales. Es un sistema liberal, con un parlamento, con unas elecciones, con una burocracia, porque es importante para Castoriadis el cuestionamiento del Estado como maquinaria burocrática, sin que esto le lleve, digamos, a una posición anarquista, sino planteando que las instituciones se tienen que democratizar, justamente siempre en la línea de autonomía y autogestión, cuestionando, y esto es fundamental, la jerarquía, tanto a nivel político como a nivel empresarial, como a nivel familiar. Y jerarquía quiere decir división entre dirigentes y dirigidos. Esto no quiere decir que Castoriadis cuestione, por ejemplo, porque también lo dice explícitamente, la importancia que puede tener un líder. Un líder es alguien que tiene un carisma, alguien que tiene una capacidad expresiva que puede ser importante, pero esto no significa que el líder sea quien dirige, ¿no? En todo caso, el líder es el que moviliza. Por otra parte, tampoco considera que su proyecto emancipador sea incompatible, digamos, con el mercado. Es decir, Castoriadis también será muy escéptico, como la propia experiencia le hace ver, respecto a las planificaciones burocráticas. No se trata de dar todo el poder al Estado, porque esto ya se ha visto que lo que crea es una nueva clase social que es la burocracia, sino crear instituciones políticas, participativas, un mercado que no esté justamente distorsionado por el Estado al servicio de los monopolios y al servicio de los oligopolios, es decir, un mercado que pueda funcionar con empresas, con empresas cooperativas, con empresas que respondan a exigencias de la humanidad. Por lo tanto, no hay, digamos, aquí una incompatibilidad entre la emancipación, la democracia y el Estado. Es decir, el capitalismo no es mercado, sino el capitalismo es la lógica, de alguna manera, de subordinación al capital y la alianza, digamos, de esta oligarquía que aparece, digamos, en la propia dinámica del capitalismo, esta oligarquía económica con la oligarquía burocrática del Estado. Esto es lo fundamental, digamos, para Castoriadis. De todas maneras, Castoriadis plantea un trabajo abierto, una línea emancipadora, por supuesto, en la cual no quiere, digamos, someterse a dogmas, ni tampoco aceptar cosas como, por ejemplo, la palabra utopía. No se trata de plantear utopías, sino que se trata de plantear proyectos que sean posibles. Que sean difíciles no quiere decir que sean imposibles. Hay que plantearlo, digamos, conjugando lo que sería el realismo con estos principios de autonomía y de autogestión, ¿no? Por otra parte, Castoriadis desarrolla un concepto, una conceptualización que es muy importante, que es la de imaginario social. Es decir, el imaginario social es para Castoriadis el concepto básico, es decir, que de alguna manera representa la manera como se entiende y cómo se vive en una determinada sociedad. Es decir, lo que sería el discurso, podríamos decir, la ideología entendida más como discurso en el sentido más superficial, para Castoriadis es solo la superficie de algo mucho más profundo, que son las imágenes
Imágenes que están ligados a afectos, que están ligados a deseos, que están ligados a conocimiento, con la que funciona, digamos, nuestra sociedad. Por lo tanto, es desde el imaginario social que hay que trabajar estas transformaciones, estas exigencias revolucionarias, pero exigencias revolucionarias que tienen que hacerse desde una transformación posible. Y la cuestión de imaginario social, digamos, es el núcleo fundamental para entenderlo. Esto le llevará, por ejemplo, a una discusión con Lacan. Castoriadis tiene también una formación psicoanalítica, será primero alumno de Lacan, pero luego le cuestionará muchas cosas, como por ejemplo la importancia que le dará al lenguaje o a las matemáticas, a la formalización, incluso la diferencia que hace entre lo imaginario y lo simbólico. Es decir, esta diferencia tan precisa que elabora Lacan, Castoriadis no la aceptará. Castoriadis planteará que lo que Lacan llama normativa, lengua, que para él sería lo simbólico, sería como unas estructuras que estarían más allá de lo imaginario, para Castoriadis hay que incluirlo dentro de este imaginario social. Por lo tanto, invito a la lectura de Cornelius Castoriadis.